Prestosos, prestosas, ¿cómo estamos? Nosotros hoy, imaginaros, aquí en la Quinta Selgas, una fantasía, un deseo hecho realidad por parte de don Fortunato y don Ezequiel Selgas, dos hermanos de aquí, de Cudillero, del Pito, que construyeron esta magnífica mansión rodeada de espectaculares jardines, inspirada en la arquitectura italiana del siglo XVI. Hoy conoceremos más de sus secretos, aunque hasta septiembre, hasta principios de septiembre, podéis visitarlo. ¿Os acompañáis? Este asombroso jardín, inspirado en el jardín de Versalles, del Palacio de Versalles, cuenta con un montón de elementos paisajísticos, como esas piedras de césped, como esos grandes setos de camelias. Un jardín francés es rarísimo que esté flanqueado por setos de camelias. Esas esculturas de mármol, de hierro forjado y esas fuentes, algunas llenas de nenúfares, que sorprenden al visitante en estas visitas que se pueden hacer aquí en este Palacio de los Selgas. Todo un patrimonio para todos los asturianos y todo aquel que nos visite. Y aunque todo visitante a la Quinta Selgas, al menos a sus exteriores, la fachada que más identifica es esta, la sur, porque el eje de los jardines italianos es norte-sur, yo me voy a dirigir a la fachada norte, donde me espera ya la persona que nos va a acompañar. Tenemos la suerte de que sea nuestro cicerone hoy, María Junco, gerente de la Fundación Selgas. Pues voy a entrar por la entrada norte, donde está el jardín italiano, que es realmente la entrada por donde ellos entraban, y tengo la suerte de poder saludar y poder contar aquí en Secretos de Asturias. María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho encantada. Gusto. Igualmente. Gracias. Nada, un placer teneros. Gracias por acompañarnos en este pequeño recorrido para que las gentes que nos sigan, que son miles y miles, sepan que hasta el 10 de septiembre tienen la oportunidad. Sí, ¿no? Así es. Hasta el día 10 de septiembre podremos acceder a visitar el recinto, porque es cuando vamos a seguir teniendo público durante las temporadas de verano, que no suelen ser muy largas, pero por lo menos hasta el 10 de septiembre se podrá visitar. Bueno, menos los lunes, que en toda España los museos están cerrados. Exactamente. De martes a domingo no cerramos al mediodía, desde las 10:30 hasta las 8 de la tarde. Estamos aquí para que todo el que quiera pues disfrutar del entorno pueda venir a hacerlo. Imprescindible. María, pues vaya suerte que tienes de trabajar en este sitio. Sin duda la tengo, sí. Rodeada de especies arbóreas de prácticamente todos los continentes, ¿no? Salvo de la Antártida, de deidades griegas y romanas en forma de mármol o metal, y luego, de hierro forjado, y luego esta parte que es el jardín italiano. Sí, jardín italiano, jardín romántico, que tiene quizás una fisonomía muy parecida a lo que es el francés, con esas zonas rectilíneas y las zonas de plantación de flor de temporada, pero aquí coge un poquito más de protagonismo, si quieres, las esculturas, incluso la arquitectura de los edificios que tenemos, ¿no? El pabellón de los invitados y el pabellón de los tapices, que es el que alberga pues la colección más amplia de tapices de la familia Selgas. ¿Y se puede ver en esta visita? También. Sí. En esta visita se visitan los jardines, el interior del palacio, las plantas visitables, pabellón de los tapices y un museo escolar. Bueno, el museo de la escuela es... Y una de las cosas del secreto prestoso es que las flores son de temporada, porque ellos venían en verano. Eso es. Como esto es una residencia de verano, normalmente las plantaciones de flor se hacen en cada una de las estaciones del año. Nosotros lo hacemos en verano un poco para rendir homenaje un poco a esas estancias estivales de la familia Selgas. María, me muero de emoción. Pues entramos en el vestíbulo. Vamos allá. Venga, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues el vestíbulo, la entrada de estas viviendas, en este caso esta vivienda neorrenacentista, lo que contiene es una galería de retratos de escuela velazqueña y madrileña, no son retratos de familia. Y quizás el más destacado podría ser el Carlos II hechizado niño, que está atribuido a Carreño Miranda, pintor de Avilés. Exactamente. Luego, bueno, el trabajo de madera del palacio. Sí, es espectacular. Esto es madera de nogal, ¿no? Sí, es una sillería de madera muy neorrenacentista. Exactamente. Y luego espectaculares los cuadros de batalla que nos flanquean. Eso es. Son dos Peter Snyders, que se les considera un documento gráfico de la Guerra de los 30 años y pertenecen a una serie de la que algunos de ellos se encuentran en el Museo del Prado. Una cosa que llama la atención de este palacio es la iluminación tan tenue que tenéis.
Bueno, realmente es que nosotros hemos hecho aquí como una especie de burbuja histórica, por así decirlo. Te da la sensación de que ellos han estado en casa, que han salido y nos hemos colado en cómo vivían ellos y cómo percibían un poco las cosas en aquella época. Y es cierto que la iluminación era muy diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Claro. Aunque tenían electricidad, ojo. Sí, tenían electricidad, para eso fueron muy pioneros y tenían también como los cortes de luz eran frecuentes en aquella época, pues ellos también tenían aquí dentro un sistema para evitar esos cortes de luz en la medida de lo posible. Claro. Y poder comer en la mesa del comedor, con esta vajilla francesa de Limoges, con la S de Selgas grabada, la mesa puesta un poco haciendo homenaje a esa tendencia del momento, esa moda a la francesa, también todos los cubiertos con su correspondiente S también, que nos recuerda siempre dónde estamos, ¿no? en la casa de los Selgas. Y la tapicería espectacular de la manufactura Aubusson, que es una manufactura francesa muy conocida. Y luego, destacar, como me decías antes, el artesonado del techo en madera de castaño, que está inspirado en el que se hizo en el archivo de Alcalá de Henares y que se pierde en un incendio. Bueno, pues si es comedor de invierno, me imagino, de otro tipo de estaciones, aquí un desayunador o un comedor de verano. Exactamente, mucho más luminoso, donde lo que tenemos ahora mismo es una vajilla inglesa y algunos elementos pues, para tomar el té, el café, unas pequeñas gafitas de sol antiguas, que nos podemos hacer la idea romántica de que pudieron ser de Fortunato de Selgas. Es verdad. Y me encantan, porque yo soy muy de detalles, los secretos prestosos, las pequeñas vidrieras con la S y el león que pueden ser de la Casa Montmellán. Son de la Casa Montmellán, sí. Al igual que las vidrieras de la Iglesia del Pito, que también es de la familia Selgas o la hace la familia Selgas, también todas las vidrieras, todas las ventanas, los montantes superiores de las ventanas de todo el palacio, las vidrieras son de Montmellán. Señoras, señores, no sé cómo todavía no habéis venido a la Quinta Selgas a rodearos de tanta maravilla, María. Estamos en el Salón Luis XIII, ¿no? Sí, es lo que llamamos también sala de juegos, un poco por la decoración que tiene, ¿no? En el techo, por ejemplo, podemos ver que tenemos los efebos con los dados y con el palo de billar y las bolas, y es un poco lo que da nombre a esta sala, que son obras pictóricas de Castro Plasencia. Que hay que decir que son encastradas. Son lienzos encastrados, no son frescos. Eso es. Bueno, ¿qué más maravillas pictóricas tenemos aquí? Que hay varias tenemos los copetes, ¿no? Exactamente, los copetes de los dinteles de las ventanas, que son de escuela velazqueña. Ahí está la infanta Margarita, de las Meninas, por ejemplo. Y luego tenemos el lienzo de Lucas Jordán, que es una escena mitológica, Diana curada por Endimión, y el retrato de Felipe II, que tenemos atribuido a Rubens, que Rubens en su estancia en la corte algunas veces copiaba retratos de Tiziano, y este es uno de esos trabajos. Y todo tan impecable, pero el punto final, desgraciadamente todo se acaba, es de lujo el que vamos a protagonizar, ¿no? Con esa chimenea. Que es una réplica de la tumba de Lorenzo de Medici. La verdad que es una auténtica maravilla. Con ese protector magnífico, con ese tapiz. Sí, tenemos en algunos lugares, tanto hay tapices en el pabellón de los tapices como aquí en el interior del palacio, y en algunos sitios hay algunos trazos de tapices para utilizarlos de decoración en diferentes espacios. Nosotras estamos aquí muy respetuosas con las catenarias, que en ningún caso se pueden atravesar. Ya saben, hasta el 10 de septiembre, ¿no, María? Hasta el 10 de septiembre estaremos abiertos. Un punto de lujo para despedirnos, aunque habrá más episodios. En Secretos de Asturias seguiremos conociendo la Quinta Selgas. Nos vemos el martes.